Un verdadero gozo para mí estar con ustedes en esta ocasión desde Zambia y participar en esta convención reformada latinoamericana anual. Mi rol es simplemente hablarles acerca de la obra del Espíritu Santo, especialmente en el Antiguo Testamento. Otros están tratando con diferentes partes de la Escritura mientras dan testimonio de la gran obra de la tercera persona de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a concentrarnos en Él, el cual es referido como el Espíritu, sino también como el Espíritu Santo. Y para mí, mientras trato con su rol en el Antiguo Testamento, voy a empezar al comienzo del Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 1, donde es inmediatamente mencionado en el segundo versículo de la Biblia. Dice la Biblia allí en Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Lo que tienes allí es la creación en el primer día como tal. Y es bastante evidente que aquí el Espíritu de Dios jugó un papel prominente cuando es mencionado como que se movía sobre la faz de las aguas. La mejor manera de tratar de apreciar esto es cuando avanzas en el resto del primer capítulo de Génesis y empiezas a ver cómo Dios está colocando en orden, pieza por pieza, aquello que Él ha llegado a crear como la Tierra en su sistema solar, en su vasto universo que aparece allí. Pero mientras Él empieza a poner todas estas cosas en su lugar, lo primero que se nos dice es la condición en la cual la tierra estaba cuando estaban comenzando. Se nos dice que estaba desordenada y igual estaba vacía. Para tomar las palabras de la ESV, dice que la tierra estaba sin forma y vacía. Y en medio o dentro de este contexto de profundas tinieblas, y luego se nos dice quién era que estaba presente. Sin duda jugó un papel importante cada vez que se hacía la declaración, sea la luz, y que se abra la expansión en medio de las aguas y sean separadas las aguas de las aguas. Y todo esto estaba pasando. El Espíritu de Dios, quien había sido mencionado, estaba participando en un rol creativo. Más adelante vamos a ver que no solo fue en la primera creación en la cual el Espíritu estaba involucrado, sino en todo otro aspecto de la obra de Dios en la creación misma. Eso significa simplemente que Él proveyó esa parte donde la energía de Dios, el poder de Dios, estaba allí con la creación misma. Él no es una energía como muchas sectas se refieren a Él, como si no fuese una persona en Él mismo. Él es la tercera persona en la bendita Trinidad y en ese sentido se le da ese pronombre masculino. Él es Él. Una persona, no una fuerza o energía. Sin embargo, Él juega este rol en la creación y vamos a ver un poco más de esto más adelante. Un aspecto, por ejemplo, que continúa siendo su rol aún en este día,
es cuando los seres humanos llegan a la existencia. El Espíritu de Dios es el que obra para que nosotros seamos quienes somos aún hoy. Vemos eso, por ejemplo, en el testimonio de Job, en Job capítulo 33. Job capítulo 33, en el versículo 4. Y esta es la manera como Job habla acerca de sí mismo. Job 33, en el versículo 4. Él dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El soplo del Omnipotente es simplemente, una vez más, esa referencia al Espíritu. Este es un paralelismo hebreo. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me dio vida. Así que, donde sea que vemos vida, no es un accidente. El Espíritu de Dios es aquel que da vida. Todos esos individuos a través del Antiguo Testamento que llegaron alguna vez a existir fueron en ese sentido producto de el Espíritu del Dios viviente. Dios, desde su aliento, enviaría su aliento hacia las fosas nasales y ellos vendrían a ser seres vivientes. El aliento de Dios. Esa palabra aliento con frecuencia se usa en el Antiguo Testamento la misma palabra espíritu, la cual se traduce de una manera un poco diferente cuando se trata del lenguaje inglés o tu propio lenguaje también. Pero en última instancia es el Espíritu de Dios dando vida a todos aquellos que alguna vez vivieron. Hasta el final. Hasta el final en el Antiguo Testamento, hasta el Nuevo, hasta el tiempo presente. Así que pensemos en eso por un momento y vamos a avanzar en Génesis capítulo 6, donde se nos dice que el Espíritu de Dios se habla como aquel que lucha con pecadores. En ese sentido, pudiéramos estar hablando acerca de aquel que trae convicción a los pecadores, obrando junto con la conciencia del ser humano que Dios le ha dado para que nosotros, los seres humanos, vayamos al arrepentimiento. En Génesis capítulo 6, justo antes del diluvio, estas son las palabras que leemos en el versículo 3. Y allí dice que el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el hombre para siempre, porque él es carne, sus días serán 120 años. Pero esa es una manera como se traduce, pero esta es otra manera como se traduce el mismo texto. Y dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y al parecer, incluso ese significado tiene mucho sentido en este texto, porque la Biblia aquí está hablando de seres humanos en gran maldad. Por ejemplo, leemos en el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre y las aves del cielo, y así. Eso nos muestra que esta declaración acerca del Espíritu permaneciendo en el hombre o contendiendo con el hombre, se refiere a este aspecto de su obra en nosotros como seres humanos, en conjunto con nuestra conciencia, ayudándonos al ser el tipo de personas que debemos ser delante de Dios. Y creo
Eso se refiere también en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús, hablando a sus discípulos en el aposento alto, Él les dice que el Espíritu de Dios es uno que convencerá al mundo de justicia, ciertamente de juicio y del pecado. En definitiva, el Espíritu del Dios vivo es uno que obra dentro de nosotros, contendiendo con nosotros para llevarnos a cambiar en nuestra vida. Y eso no comenzó en el día de Pentecostés en adelante. Eso empezó desde el mero principio de la historia, incluso antes del diluvio, de los días de Noé. El Espíritu es aquel que no solo nos lleva al arrepentimiento de pecado, pero uno que también, que continuamente sostiene la vida espiritual. Y eso no es nada nuevo. Eso es algo que Él ha estado haciendo todo el tiempo, aún desde el Antiguo Testamento. Dos pasajes de la Escritura nos ayudan a ver esto. Este sostener de la vida espiritual. Y déjeme empezar con el Salmo 143 y luego iremos hacia atrás un poco a algunos otros salmos. El Salmo 143 en el versículo 10. La Biblia allí dice, este es un salmo de David, él dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y luego, en un buen paralelismo hebreo, él dice, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Así que, enséñame a hacer tu voluntad. Es realmente el Espíritu de Dios en el alma de sus hijos lo que realmente hace eso. Él lo estaba haciendo en la vida de David. Por eso oraba de esa manera. Notamos lo mismo en el Salmo 51, especialmente mientras David había pecado contra Dios al cometer adulterio con Betsabé. Él ahora le está clamando a Dios que el Dios le restaure. Y él está clamando a Dios de esa forma. Él menciona el Espíritu Santo. Note aquí en el Salmo 51, en el versículo 10. Él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Mostrando allí el rol del Espíritu Santo. Él está diciendo, restáurame el gozo de tu salvación y sosténme con tu espíritu. Y todo eso viene de esa referencia que hace en el versículo anterior, no quites de mí tu Santo Espíritu. Es el mismo David quien también escribió el Salmo 143. Y cuando pones esos dos salmos juntos y su referencia al Espíritu Santo, puedes ver que el Espíritu de Dios tiene un rol de cambiar el interior de la persona para que vaya o ande en los caminos de santidad. Una vez más, sabemos que esto es lo que ocurre en el Nuevo Testamento, pero no empezó allí. Es una obra que el Espíritu Santo ya estaba haciendo en el Antiguo Testamento a través de diferentes santos, uno tras otro. Él no solo nos lleva al arrepentimiento y a la fe en Cristo, en el sentido en el cual ahora lo sabemos, pero Él lo estaba haciendo también incluso
en el Antiguo Testamento. Una vez más, Él no solo sostiene nuestra vida espiritual ahora, sino que ya lo estaba haciendo en el Antiguo Testamento también. Así que cuando vemos todos estos individuos prominentes que son como faros de rectitud, individuos como Moisés, José, y así sabemos que no era por causa de la propia habilidad de ellos, sino por causa del Espíritu de Dios obrando en sus vidas para salvarles. El Espíritu de Dios ha continuado obrando en sus vidas para hacerles el tipo de individuos que terminaron siendo. Y también quiero que vayamos un poco más allá mientras estamos viendo la obra del Espíritu de Dios. Y quiero que añadamos allí el hecho de que Él es aquel que nos empodera, que empoderó a los individuos en el Antiguo Testamento para servir a nuestro gran Dios. Y con mucha frecuencia tú encuentras la frase en cuanto al Espíritu del Señor viniendo sobre alguien. Y eso es como el Espíritu de Dios venía sobre esa persona. Sus vidas no solo cambiaban en términos de vivir para Él, sino que eran hechos para hacer cosas que normalmente no son posibles para nosotros hacer. El Espíritu de Dios empoderó individuos a través del Antiguo Testamento para servirle. Y tengo muchos ejemplos frente a mí aquí, pero quiero solo hablarles quizás de uno o dos. El primero quiero mostrarles es un juez en el libro de Jueces y es Otoniel. Así que vayamos allí al libro de Jueces en el capítulo 3. Jueces capítulo 3. Y esto es lo que leemos allí en el libro de Jueces, capítulo 3, versículo 10. Aquí dice la Biblia en el versículo 10. Jueces 3, versículo 10. El Espíritu del Señor vino sobre él y juzgó a Israel. Y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria. Y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Ahora, la mayoría de ustedes saben que el juzgar aquí era más que simplemente juzgar entre individuos lo correcto o incorrecto en términos de lo que ellos estaban haciendo. Era, en primer lugar, en términos de un líder carismático. Un individuo quien se hacía un líder prominente en Israel, no porque había un tipo de proceso democrático, sino simplemente porque él sobresalía con respecto a sus habilidades. Y como podemos notar aquí, lo que lo hacía él sobresalir a Otoniel y en consecuencia a liderar al pueblo de Israel en la batalla, se nos dice que tiene que ver en el versículo 10 con el Espíritu del Señor que estaba sobre él. Vemos que se nos dice lo mismo en cuanto a Josué, Gedeón, Samson y así. Y estoy particularmente interesado en Saúl, porque aunque Dios le usó en muchas maneras, es asombroso de que aunque él no era un profeta, el Espíritu del Señor en una ocasión le permitió profetizar, al punto donde todos alrededor empezaron a preguntarse ¿qué está pasando? El Espíritu del Señor le capacitó a hacer algo extraordinario. Rápidamente, 1 de Samuel, capítulo 10.
Primera de Samuel, capítulo 10, y les voy a leer desde el versículo 9. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí que la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y escuche, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y esa es la frase, vino sobre él. Y esa frase la hallamos una y otra vez. El Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre él y él profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y el hombre del lugar respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio. ¿También Saúl entre los profetas? Y cuando cesó de profetizar, llegó al lugar alto. ¿Qué vecindario y qué individuo que previamente no había mostrado esos dones tan extraordinarios a que luego empiece a hacer algo como esto? Bueno, la respuesta es sencilla. El Espíritu del Dios vivo. Y así, con esa oportunidad para nosotros ver el Espíritu de Dios obrando con un individuo, podemos verlo que se abre aún más en el resto de la Biblia. Y dice que el Espíritu de Dios estaba obrando en diferentes individuos para empoderarles para el servicio. Ya he dicho que hay muchos otros ejemplos que pudiera darles. En cada caso, la Biblia habla claramente de que el Espíritu de Dios estaba usando estos individuos. El Espíritu de Dios vino sobre estos individuos y así. Y en respecto a Samson, sabemos eso, que eso fue lo que le dio a él ese extraordinario poder para derrotar a tantos filisteos al mismo tiempo. Permítame mencionarle una área también muy importante antes de que terminemos, y tiene que ver con la profecía, pero ahora más el centro de todas las escrituras es el Espíritu Santo obrando para revelar a Cristo. Obrando para revelar a Cristo. Y permíteme llevarte al Nuevo Testamento para mostrarte ese punto. Así que ve conmigo, por favor, a Primera de Pedro en el capítulo 1. Y luego veremos Segunda de Pedro también. Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a empezar en el versículo 10 y en el versículo 11. Versículo 10 y el versículo 11. Y quizás añadir un poco más del versículo 12 para que apreciemos el gran cuadro. La Biblia dice esto, que en cuanto a la salvación que ahora disfrutamos en el Nuevo Testamento, los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Una declaración maravillosa allí. El punto de Pedro a los creyentes en la diáspora era que para que ellos se dieran cuenta que aquello que ahora tienen
por medio de la predicación de los apóstoles y de los primeros predicadores no era nada nuevo, sino que viene desde lo que fue hablado por los profetas en el Antiguo Testamento. Que de alguna manera ellos podían decir que había alguien que habría de venir. Isaías, por ejemplo, se refiere a él como el siervo del Señor. Esta persona, quien habría de venir, y vendría a venir con obras poderosas, sin duda, y por lo tanto los israelitas continuaban esperando un líder militar. Pero también iba a venir a sufrir tan profundo dolor que de hecho él incluso moriría en el proceso por ellos. Por supuesto, tú conoces, por ejemplo, Isaías capítulo 53, que con frecuencia se dice que es el Evangelio en el Antiguo Testamento. En ese capítulo no hay duda que el Espíritu de Dios abre los ojos de Isaías para que vea algo de este glorioso futuro, de este Mesías venidero, pero aún más allá, de este Mesías mismo, en tal detalle que es extraordinario, totalmente milagroso. Fue como lo que se nos dijo en Pedro, que el Espíritu de Cristo en ellos, indicándoles cuando predijeron de los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos, cuando se le diera esa posición de Rey de Reyes y Señor de Señores. También vemos lo mismo cuando vamos a Segunda de Pedro y en capítulo 1. Y lo que quiero que veamos allí es que el rol del Espíritu Santo, de hecho, en todas las escrituras del Antiguo Testamento. Mira la manera como lo pone en Segunda de Pedro, capítulo 1, y les voy a leer solamente el versículo 21. La Biblia dice allí, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El punto que se hace aquí es que principalmente acerca de las Escrituras, como notamos en el versículo anterior, sabiendo esto, primero que todo, que ninguna profecía de la Escritura, en otras palabras, ninguna profecía que está ya por escrito, viene de la interpretación personal de alguien. El punto que Pedro estaba haciendo es que este libro, al cual nos referimos como la Biblia, de hecho, él tiene en mente la primera parte, a la cual hoy nos referimos como las escrituras del Antiguo Testamento, que no fueron producto de filósofos que se sientan como en colinas y tratan de entender la vida, y en consecuencia nos dan sus propios pensamientos, tejiendo juntos historias de seres humanos y luego dándonos sus propios puntos de vista en cómo esas historias tienen sentido. No es eso lo que está ocurriendo. Lo que de hecho ocurría era esto. El Espíritu de Dios estaba moviéndose sobre la creación de las Escrituras, como en el principio. En Génesis 1, versículo 2, él estaba moviéndose sobre las aguas. ¿Sí? El elemento humano en cada autor del Antiguo Testamento, en cada profecía que vemos esas cosas no pueden ser mezcladas. Usted puede ver la manera en la cual Daniel, por ejemplo, escribió, es totalmente diferente a la manera en la cual Isaías escribió y la manera como Malaquías escribió al final del Antiguo Testamento.
Sin embargo, en cuanto a la verdad que se estaba presentando, el Espíritu del Dios vivo estaba acompañando a cada autor, obrando a través de sus mentes y en sus habilidades para asegurarse de que aquello que ellos hablaran al final y aquello que escribieran fuese inspirado por el Dios vivo. Y eso es por eso que podemos tener confianza no solo en el Nuevo Testamento, luego del día de Pentecostés, sino incluso del Antiguo Testamento, donde tenemos la mayor parte de nuestra Biblia. Usted y yo podemos tener completa confianza de lo que tenemos enfrente de nosotros son las palabras mismas del Dios vivo. El Espíritu ayudó en toda forma a proteger esta producción de este libro. Bueno, eso es lo que vemos desde el Antiguo Testamento mismo. E incluso en el Nuevo Testamento, en un sentido da testimonio mirando hacia atrás del Antiguo Testamento. Es el Espíritu de Dios teniendo este rol importante en el Antiguo Testamento mismo. Número 1, Él es aquel quien estaba dando vida en la creación misma, toda la creación, incluyendo la creación de individuos como Adán y Eva. El Espíritu de Dios estaba obrando allí. Número 2, el Espíritu de Dios estaba obrando para traer convicción a los hombres y mujeres de pecado, para llevarles al arrepentimiento. Él continuó haciendo esto a través del Antiguo Testamento y por supuesto Él continúa haciendo eso en el Nuevo Testamento también. También vimos cómo el Espíritu Santo estaba obrando para dar vida espiritual, para sostener la santidad en las vidas de aquellos quienes fueron los santos del Antiguo Testamento. Eso es importante, porque nunca debemos pensar que el Espíritu Santo solo comenzó a hacer eso en nosotros en el Nuevo. Como vemos, todos estos grandes hombres y mujeres de Dios en el Antiguo Testamento, recordemos, el Espíritu de Dios estaba obrando en ellos. En quinto lugar, vemos que Él obró para empoderar individuos para servirle, para que ellos pudieran hacer cosas que con frecuencia iban más allá de sus habilidades naturales, especialmente para hacer aquello que era espiritual. El Espíritu de Dios estaba obrando en ellos para producir eso. Y finalmente, el Espíritu de Dios fue aquel que estaba obrando en los profetas, no solo para que profetizaran, sino que para que profetizaran acerca de Cristo. Y por eso es que podemos decir hoy que toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, se trata acerca del Señor Jesucristo. No hay contradicción en absoluto. No importa qué libro de la Biblia tú estés, incluso en el Antiguo Testamento. Por eso fue que Jesús fue capaz de decir, llegando al final de su ministerio terrenal, que ciertamente la ley, los profetas y los salmos daban testimonio acerca de él. ¿Cómo podía ser eso posible? Bueno, es porque la Biblia tiene un autor. En definitiva, un autor. El Espíritu del Dios vivo. ¿Qué privilegio tan grande entonces es el que tenemos cuando sostenemos nuestras Biblias en nuestras manos y darnos cuenta que Dios mismo, por su Espíritu, preparó el fundamento, ese fundamento que hoy no estemos a merced de muchos individuos que están desviando a muchos? Tenemos una Biblia confiable, producida por aquel quien es Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y no solo nos da vida, sino que también nos guía en su palabra. Que tengamos
esa fe, confiando que Él es capaz de ayudarnos, llegar a la gloria aún hoy, porque Él empezó esta gran agenda en el principio de los tiempos. Amén.